Anuncie su empresa en esta radio y haga que un chico llore por su producto. Mami, ¿compras? No, dale. Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Esta igualdad Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. A partir de este momento comienza Para el Pueblo, un programa ideado y producido por Magi Producciones y Radio Abasto TV. Era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Y hoy estamos con Rodolfo, nuestro queridísimo amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están los oyentes? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bueno, bien. Todo como bien. hoy habíamos dicho en el Facebook que íbamos a hablar de la historia del trabajo, ¿no? Y hay muchos despidos, están los despidos de Telam, y esto ya no da para más. Sí, hay un montón de complicaciones actuales de despidos. Hoy se ve otra vez el liberalismo económico. Esta escuela que no gobierna por primera vez la Argentina, sino que tiene un pasado grande en la historia argentina. Gobernó con Videla, con Martínez de Oz, y gobernó por primera vez democráticamente elegida por el pueblo con Carlos Saúl Menem. No es que gobierna por primera vez esta línea económica como se repitió mucho en los últimos años, ¿no? Estaba el discurso de que por primera vez la derecha gana democráticamente la Argentina. Por primera vez el pueblo elige a la derecha como gobierno. Eso es mentira, porque el pueblo eligió un candidato que decía que iba por un cambio, que iba por la pobreza cero, eligió otra cosa, no eligió a la derecha. Claro. La gente quizás votó por la negativa de lo anterior, votó por un cambio, así como en el 89, después de la crisis de la hiperinflación del alfonsinismo, después de ver que su sueldo se le diluyó en la mano por la crisis de los precios, causada por las cámaras empresarias y la hiperinflación, eligió a Menem, que se ponía como un caudillo peronista, como un caudillo federal, y que le hablaba al pueblo de la misma forma que le hablaba Macri antes de ganar el 2015. Le hablaba yendo por la justicia social, poniéndose en su boca palabras de Perón, y después hizo totalmente todo lo contrario y privatizó las empresas, generó desempleo, hubo despidos masivos. Misma historia que ahora. Entonces es mentira que haya que gobierne por primera vez la derecha en Argentina democráticamente, y bueno, no democráticamente. Casi todas las veces que fue interrumpido los procesos democráticos fue la derecha la que gobernó. Entonces esto tiene que ver más con una línea histórica, tiene que ver más con algo que ya pasó en Argentina, que se repite con una continuidad de un proceso político que parece no tener fin, a menos que vuelva a la Argentina, vuelva al escenario político de la República Argentina, un proyecto de liberación nacional a la altura de los que emprendieron en su momento y en sus circunstancias, con su contexto, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. ¿Y esto cómo se puede impedir a estos despidos? Hay una manera para impedir estos despidos, me imagino. La manera de impedir los despidos debería ser la masa obrera organizada a partir de la lucha de la CGT, pero desde el gobierno de facto de Onganía se les dio el manejo de las obras sociales y caja presupuestaria a los sindicatos. Desde aquel momento hasta ahora, los sindicatos se transformaron en empresarios. Los sindicalistas se transformaron en empresarios.
y utilizan el voto de sus obreros para llegar al escalón más alto de la empresa, que es el director, que en este caso sería el secretario general. Claro. Entonces, cuando le dieron caja a los sindicatos y empezaron a actuar estos como empresarios, este derecho, este lugar de defensa de los trabajadores dejó de estar, quedó vacante. Ha quedado vacante en Argentina la defensa legítima de los trabajadores por sus representantes, que en este caso son los sindicatos, ¿no? Con la idea que les dio fuerza y que los impulsó Juan Domingo Perón. Claro, o sea que ya no hay más apoyo a los trabajadores. Están los políticos profesionales, la partidocracia gobernando, actuando en contra de los trabajadores. Las jerarquías religiosas haciéndose los boludos y poniendo como prioridad cuestiones que van más allá de la vida terrenal, que lo que pasa hoy con la urgencia en la gente. Y no solamente la urgencia en la gente, sino lo planificado, el trabajo, la salud, la educación. Y también están los empresarios capitalistas, que son los que acumulan mayor cantidad de ganancia cuando están estos procesos, ¿no? Aumentan los precios, venden menos, ganan la misma cantidad de plata y despiden gente. Es ganancia por todo lado. El empresario capitalista es el más beneficiado en estos procesos. Claro. Y los sindicatos, los sindicalistas empresarios, que como pactan con los empresarios capitalistas y son parte del negocio ya, los hicieron parte del negocio, los invitaron a la fiesta del capitalismo y ellos contentos están ahí adentro, menos ATE que no tiene obra social, que no se prendió en la joda esa, menos ATE, todos los demás se prendieron en la joda, y por lo tanto ninguna de las cuatro patas de poder en el capitalismo defiende a los trabajadores. Y no vamos a esperar nada, obviamente, del Poder Judicial, ¿no? Una persona, Claro. Cualquiera de nosotros, del pueblo argentino, que espere todavía algo del Poder Judicial, peca por lo menos de inocente, por no decir de boludo, ¿no? Claro. Porque pensar que el Poder Judicial, el que avaló las dictaduras, el que dejó libre a los genocidas, el que le perdona las quiebras fraudulentas, el que solamente actúa para mandar a los pobres presos, pero los ricos, que son los mayores delincuentes, están todos libres y caminando en la calle. Esperar algo de ellos sería muy, muy inocente. Entonces, lo que te propuse, Martín, Sí. es hablar hoy sobre, bueno, ¿dónde inicia este problema? Si se puede marcar un inicio, ¿dónde arranca este problema de la falta de trabajo en Argentina? Y estos procesos del capitalismo, sean liberales o keynesianos, que dejan en el camino siempre a los trabajadores, que en el camino van expulsando trabajadores, ¿no? Es como una locomotora que en el camino va expulsando y excluyendo población. Lógico, aunque hay muchos políticos que dicen que trabajo hay, que lo que no quieren es trabajar, pero si hay despidos es porque mucho trabajo no hay, que digamos, porque el despido se ve. No es Sí, que sí. a vos te cuentan, no, sabés que despidieron. Se ve porque en Telam y en muchos lugares más están despidiendo y por algo hacen marchas. El viernes pasado justamente hicieron una marcha acá en el Congreso, a Plaza de Mayo, por los despidos de Telam y de Radio del Plata. Quebró Radio del Plata, quebró Radio Rivadavia y muchas radios más. Sí, Y sí. las que van a seguir quebrando también. Claro. Porque todos los el sistema capitalista tiende a la acumulación en pocas manos. Tiende a la acumulación de riqueza en pocas manos. Entonces, actúa de una manera en donde el sistema deja de ser de producción, porque el objetivo final del sistema capitalista no es el de producir y el desarrollo humano, ¿no? La producción está puesta siempre al servicio del desarrollo humano en un sistema de producción. Claro. Ahora, como no tiene como objetivo final el desarrollo humano, tiene como objetivo final la acumulación y la ganancia. Bueno, lo que hacen es producir con altas tecnologías al mayor nivel posible y luego tratan de a esa producción sacarle la mayor cantidad de ganancia. Entonces, elevan los precios y solamente un número chico de personas pueden acceder a los bienes y servicios estos y mucha gente queda excluida. Se va transformando una sociedad de ricos y pobres. Claro. Se empieza a generar una sociedad de ricos y pobres, entonces el mundo tiende a ser para unos pocos. Por eso nosotros decimos que desde Social 21 decimos que hay que avanzar hacia un sistema de producción, hacia un sistema de desarrollo humano. Por eso nosotros prendemos
socialismo del siglo XXI como superador y antagónico al capitalismo globalizador Claro. que hoy estamos viviendo. Porque lo entendemos como un sistema de ganancia que nunca va a favorecer no solamente a favorecer a las mayorías, que parece una frase hecha, sino que un sistema donde todos podamos vivir bien, con igualdad de oportunidades, con los derechos y las obligaciones bien claras, porque así como tenemos los derechos a la salud, la educación, el trabajo y a nuestro tiempo libre, que es lo más preciado, también están las obligaciones, porque uno para tener acceso a todos estos derechos tiene la obligación de trabajar, Claro. tiene la obligación Sí. de formarse, tiene la obligación de trabajar. Entonces, así como un nuevo sistema de referencia marca derechos que hoy en día parecen lujos, porque en la sociedad de hoy casa, vacaciones y autito, casa, vacaciones y un medio de logística propio parece ser un lujo, ¿no? Muy poca gente tiene las tres cosas. Sin embargo, bueno, esto debe ser un derecho y también conlleva una obligación. Perón decía, cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Y Evita decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, está el derecho y nosotros optamos por la combinación de los dos. Bueno, el derecho y la obligación. Lógico. También. La obligación de, bueno, el trabajador tiene la obligación de mantener a su familia, digamos, de mantenerse él, de poder tener para comer. O sea, hay muchas obligaciones tiene un trabajador hoy en día. Sí, sí. Bueno, y esta historia del trabajo podemos dar un inicio. Antes fue siempre la lucha, ¿no? La lucha esta del obrero contra el capitalista viene desde antes de la independencia, porque el capitalismo inició en Argentina con el exterminio de nuestros pueblos originarios, con la invasión europea, con el colonialismo, ¿no? Y empezó con el imperio, en ese momento, español, que es el que nos ha tocado a nosotros, en el sur de Latinoamérica. Entonces, de ese momento siempre estuvo la lucha del oprimido con el opresor. Sí. Pero, para no irnos tan atrás, vamos a hablar solamente desde el peronismo, desde el último peronismo hasta acá. ¿Qué pasó en la Argentina con el trabajo? Bueno, para esto, desde Sí. la economía de equivalencias, hicimos un estudio del trabajo desde el 76 para acá. Yendo para atrás a buscar cosas, nos dimos cuenta que la primera estadística oficial de desempleo está en 1980. Vos decime, Martín, si hay algo que no se entiende, Sí. o cualquiera pregunto. anotación, interrumpime y decime. El primer dato estadístico de desempleo aparece en 1980. Ajá, ¿Por qué aparece en 1980 y no aparece antes? Bueno, un principio de la economía es que las estadísticas sirven para medir problemas. ¿Por qué? Porque vos midiendo los problemas podés fijarte objetivos y alcanzarlos, ¿no? Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Antes de 1980, la desocupación en la Argentina no era un problema. Claro. No era un problema. Aparece en 1980 con un 2,6% de desocupación, el primer índice, después de 4 años de dictadura militar donde hubo despidos, ajuste de precios, Cierre de fábricas, todas esas cosas. cierre de fábrica, violencia, represión, palo y palo, 4 años generaron 2,6. ¿Qué nos hace pensar esto? Que al año 74-75, como bien dicen nuestros abuelos, años 74-75, la Argentina peronista gozaba de pleno empleo. Entonces, de 1980 hasta el primer dato de desocupación. Son 2,6% de desocupados y 20% de trabajo negro. El 77,4% de la población argentina que estaba en condiciones de trabajar, Sí. y así lo quisiera, estaba trabajando en blanco. Trabajando en blanco. Así arranca el repaso histórico del trabajo en la Argentina. Bueno, después, esto fue hasta el 83, la dictadura militar, donde fueron cayendo los índices, Sí. fueron cayendo paulatinamente los índices de trabajo. Para el año 73, los desocupados puros aumentaron al doble y fueron al 5,5%. Se fueron al 5,5%. Arrancaron con un 2,6% en el primer índice
pero en realidad arrancaron con un 0%, ¿no? Claro. En el 76. Arrancaron con un 0%, lo llevaron a 2,6 en el 80 y a 5,5 en el 83. Y ahí vuelve la democracia y asume Alfonsín como presidente. Con medidas keynesianas, donde todo lo que era del privado no lo toca, dejó que el privado maneje los sectores de la economía que venía manejando, pero intentó regular impositivamente, haciendo regulaciones al estilo keynesiano, no al estilo que tuvimos acostumbrados los últimos, por lo menos del 2003 hasta el 2015. Regulaciones impositivas sin dejar que el privado se le vaya mucho la mano, pero tampoco sin resolver ese 5% de desocupación que heredó. No solo que no lo resolvió, sino que para fin de este periodo la desocupación subió 2 puntos, subió a 7,7. Subió 2 puntos, subió poquito, pero paulatinamente fue creciendo. Y la hiperinflación, todo eso lo terminó sacando del gobierno, ¿no? Terminó con 7,7 y con un 28% de trabajo en negro. ¿Sí? Aumentó 8% del trabajo en negro y 2% de la desocupación. El trabajo en blanco ya había caído un poco había caído el trabajo en blanco a un 64%, del 77 a un 64%. Bueno, pero hasta ahí en el país se vivía bastante bien. Te dejaba vivir el sistema. Había un 5% de compañeros, que eran muchas personas, que estaban desocupadas. Pero lo normal, lo que se respiraba en el ambiente, como había 65% de trabajo en blanco, era que la mayoría estaba bien. Nosotros no lo validamos eso, nosotros tenemos que ir a un lugar de 100% de trabajo en blanco, 0 desocupados, 0 trabajo en negro. Por ahí viene la mano. Pero eso pasó hasta el 89. Después gana Menem con su imagen de caudillo federal prometiendo cosas, pero prometiendo volver al peronismo gana Menem. Prometiendo volver al 74-75. Y no se volvió. Bueno, no solo que no se volvió, sino que desreguló el mercado de fletes rompiendo la industria naval. Desreguló, privatizó, quebró todas las empresas del área militar del Estado e hizo quebrar, liberó las importaciones e hizo quebrar un montón de pequeñas y medianas empresas argentinas. Para colmo de esto, en el año 96 saca la flexibilización laboral y en ese año, Martín, en un solo año se pierden 1 millón de puestos de trabajo en blanco. En un solo año. Se pierden 1,5 millones de puestos de trabajo. Brutal. Sí. Brutal. Sí, la verdad que sí. Y para ser un poquito más brutal, desde el 89, que toma Menem con 12 millones de trabajadores en blanco el gobierno, hasta el 2001 que se va, y igual el proceso continúa hasta el 2002, se pierden más de 6 millones de puestos de trabajo formales en la Argentina. Agarran con 12 millones, se van con 7.700.000. Pierden más de 6 millones de puestos de trabajo en blanco en la Argentina. Qué verdad. Bueno, esto es la ausencia del Estado en los sectores de la economía, el liberalismo, marca la caída del trabajo en blanco y aumenta terriblemente el trabajo en negro, llegando hasta el 40%. Aumenta el trabajo en negro, aumentan los desocupados puros y se derrumba el trabajo en blanco. ¿Qué te parece, Martín? Hasta ahora. Porque hasta ahora me parece que es algo bestial, ¿no? Porque, bueno, acá desde que se fueron los militares, digamos, hasta ahora están cada vez hay más desocupados. Claro. Y bueno, y en el menemismo también pasó otra cuestión. En el año 96, donde sale la flexibilización laboral y 1,5 millones de personas se quedan sin trabajo, el Banco Mundial y el FMI, que gobernaban en ese momento, como gobiernan ahora, le dan un consejo al entonces presidente Carlos Menem y le dicen: todos esos planes que ustedes tienen, no serían una realidad. Lo único que se medía eran desocupados puro, trabajo negro, trabajo en blanco. Le dicen, ¿por qué no lo empiezan a medir como una estadística oficial? Entonces, en el año 96, el INDEC empieza a medir a los planes sociales como un índice aparte. Empieza a ver
Trabajo en negro, trabajo en blanco, desocupado puro y plan social. Como si fuera una nueva característica de trabajo. Como si fuera una cuarta característica de trabajo. Entonces, el 1.500.000 personas que quedaron sin trabajo se estabilizó con 1.200.000 que empezaron a contabilizar como plan social. La desocupación pareció haber bajado poco ese año, pero en realidad se perdió un montón de trabajo en blanco. Ahí nace el plan social como estadística y podemos ver claramente que el plan social está para encubrir a la desocupación pura. Porque puede cobrar un plan social una persona que trabaja en negro, puede cobrar un plan social una persona que está desocupada, pero que sea una estadística separada del resto no tiene sentido. Bueno, el sentido que se encuentra es político. El sentido es encubrir el aumento de los desocupados puros. Ahí aparece en el año 96, se empieza a contar. Antes existían los planes sociales, durante el alfonsinismo, es más, durante el peronismo, antes de alcanzar el pleno empleo, existían los planes sociales, o para aquella gente que no le alcanzaba para vivir, existían los planes sociales, pero no se contaba como una estadística oficial. Bueno, se empiezan a contar en el 96 dibujando a la desocupación pura. Bueno, y en el año 2001 se pudre todo, ¿no? En el año 2001 llega al máximo nivel. Había un 38% de trabajo, 43% de trabajo en negro, 19% de desocupados puros, uno de cada 5 personas en Argentina estaba desocupada, había un 10% de planes sociales y el trabajo en blanco solamente llegaba al 26%. Una persona de cada 4 en la Argentina trabajaba en blanco, el resto no. Brutal. Bueno, crisis social, se pudre todo, se rompe todo, la gente no aguanta más y viene Néstor Kirchner al gobierno. Sí. Ahí empieza, parecía que cambiaba la historia, ¿no? Así parecía. Bueno, si querés, Martín, vamos a un tema y después seguimos. Enganchamos desde el 2003 al final. Ahí está, vamos con este tema musical. ¿Dónde estás? Quiero saber de las guerras que sostienes.
para el pueblo. Y así estamos escuchando a Virus Revolución. Y bueno, ¿se vendrá otra revolución? ¿Vos qué opinás? Y la revolución es un cambio de paradigmas, ¿no? Ajá. Y más allá de que a algunas personas le asuste la palabra, es necesario. Porque ahora, como estamos repasando la historia del trabajo, nos damos cuenta que arrancamos, ahora cuando sigamos en la charla, nos vamos a dar cuenta que hemos caído tanto que si no hay una revolución, si no hay un cambio de paradigmas, nuestro pueblo va a terminar como el de Paraguay, el de Perú, el de Colombia, ¿no? Donde hay una porción muy chica de gente que vive bien, que es menos de un 10% de la población, como Chile, Claro. que son ricos, hay un 10% que vive bien, y la gran mayoría de la población es pobre, no tiene acceso a las necesidades, a los derechos y a las necesidades básicas, se rompe completamente la educación, la cultura, baja la calidad de vida, y los argentinos hemos conocido por distintos momentos de nuestra historia, no aceptamos eso. Sí, mira, yo he conocido los ricos, la clase media y los pobres. Ahora la clase media desapareció. Hay ricos y pobres, nada más. Y la clase media está tirando para abajo. Claro. Queda la educación y la cultura de la clase media que, si vos la incentivás rápidamente con un mercado interno fuerte, se pone a producir y rápidamente vuelven la gran clase media argentina. Pero este proyecto el proyecto político del capitalismo, tanto liberal como keynesiano, va en camino a generar solamente ricos y pobres, ¿no? Destruye la clase media. Claro. Seguramente, bueno, creo que la última vez que estuve acá, Martín, estuvimos hablando de cómo se generó esa clase media a partir de la industrialización de las pymes, ¿no? A partir del crecimiento de las pymes, de la sustitución de importaciones. En ese proceso se generó una gran clase media argentina que alcanzó el 50% de la población, que hasta hoy en día siguen siendo nuestros médicos, nuestros grandes docentes, lo mejor de nuestros ingenieros, nuestros técnicos, que es la pata técnica que tiene la Argentina para desarrollarse, que la tiene más fácil que el resto de los países latinoamericanos que no lo tienen. La historia industrial de Argentina, la capacidad técnica de los argentinos de clase media, es una virtud, es una ventaja que Argentina tiene y no lo tiene ningún otro país de Latinoamérica. Por lo tanto, si Argentina emprende un proyecto de liberación nacional, si Argentina vuelve a sus raíces, vuelve a adoptar procesos como lo de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, rápidamente puede transformarse en la Argentina que fue. Claro. Y aspirar a ser mejor todavía. O sea, puede crecer Argentina. Claro que sí, lo tiene mucho más fácil que los otros países de la patria grande. Es la pata industrialista, es la pata técnica, es la pata que tiene historia industrial, mientras que los otros países no lo tienen. No todos los países tuvieron un Perón, no todos los países tuvieron un Irigoyen, no todos los países tuvieron un San Martín. En principio ya quedaba en San Martín Bolívar, donde el primero fue el más convencido. Después estuvo Rosas, estuvo Irigoyen, creando la primer petrolera estatal del mundo. Eso claramente marca una diferencia con el resto de los gobiernos latinoamericanos. Y después estuvo Perón, que le tuvieron que hacer 2 golpes de Estado, que se puso en contra a toda la globalización, primero inglesa, después norteamericana, y con 300 empresas del Estado manejó de los sectores estratégicos de la economía y llegó al pleno empleo en 2 oportunidades. Entonces claramente Argentina tiene una ventaja sobre el resto, porque a pesar de que el pueblo sufre mucho y han pasado muchos años, ya 42 años, queda en la historia, queda en la cultura, queda en la educación, quedan en los libros de UDEVA, queda en la Universidad Tecnológica Nacional, queda en la UBA, queda en la Universidad de Buenos Aires, cosas de ese país que rápidamente podemos recuperar. Si encarnamos un proyecto de liberación nacional, si Argentina vuelve a esa línea histórica que nunca debió abandonar, ¿no?
Y que en el transcurso del abandono pasó lo que veníamos hablando en el corte pasado, ¿no? Empezó a caer el trabajo, Sí. desde el 76 al 80, continúa hasta el 83 cayendo. En el 83 Alfonsín hace crecer un 2% la desocupación, pero como en una línea estable, ¿no? Solamente 2% en 6 años. Parece poco, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados, que sube a 5%. Y después Menem destruye todo. Hablamos de 6 millones de puestos de trabajo menos, destruye todo. Talibán total, talibán total y destruye todo. Bueno, crisis total, aparece Néstor Kirchner. Sí. ¿Y qué hace? A partir del sistema privado que había de la producción, ya distinto al sistema peronista, vuelve a poner algunas regulaciones, algunos impuestos y a través de gran emisión monetaria reactiva el mercado interno. Y reactivando el mercado interno, solamente haciendo eso, le alcanzó para volver a niveles de ocupación un poco más aceptables para la comparación que veníamos del 2001, pero llegó a niveles llegó a los niveles de, por ejemplo, el mejor año fue el año 2010, donde el trabajo en blanco alcanzó un 48%. Ese fue el mejor año, 48% de trabajo en blanco. Nada que ver comparado con el 77% que arrancamos en el 88. O sea, recuperó parte de lo perdido, pero muy poco. Recuperó parte de lo perdido, pero muy poco. Insuficiente completamente. El 48%, y el trabajo en negro se mantuvo constante durante todo el periodo en 35%. El 35% de trabajo se hicieron ley. En Argentina tenían que trabajar en negro porque no lo han modificado en 10 años. 35% de trabajo en negro. ¿Qué son los trabajadores negros? Trabajo en negro es las personas que están totalmente descuidadas por la ley, que un día están trabajando como al otro día los pueden echar, que no, si quieren no le pagan indemnización, si quieren no les dejan vacaciones, pagas mucho menos, si quieren no le dan día por maternidad a la mujer que se embaraza. Bueno, todos los derechos laborales que supo tener el pueblo argentino, el trabajador en negro no lo puede tener. Claro. Entonces, todo ese proceso de reincentivo del mercado interno llegó a un tope máximo que fue el año 2010-2011, que tuvo un paralelismo con el mayor nivel de votos del gobierno kirchnerista, ¿no? Sacó 55% de los votos justo en el mejor año de sus estadísticas. Quiere decir que el pueblo no vota tan mal. Que el pueblo ahí bancó. El pueblo en el 2011 bancó. Bancó a Cristina porque venía levantando. Bueno, ese fue el techo que alcanzó el gobierno kirchnerista y después en los últimos 4 años pedaleó. No generó trabajo, aumentaron los planes sociales, el trabajo negro quedó en 35% clavado y la gente ya veía que había algo que andaba mal. Los 4 años hubo inflación, algo andaba mal, entonces decidió por un cambio, ¿no? Decidió por un cambio y volvieron a votar al liberalismo. La opción que se puso enfrente era el liberal Macri, que vino otra vez a destruir todo. Y en consecuencia quedamos en una Argentina que hoy tiene el 44% de la población trabajando en blanco contra el 77% de la población trabajando en blanco que tenía en 1980. Quiere decir que se ha perdido 33% de trabajo en blanco. Es brutal eso. Sí. ¿Cómo después de 42 años perdimos tanto trabajo y no nos hemos desarrollado nada? Además, en valores absolutos, en cantidad de personas, le damos la misma cantidad de trabajo o menos que la que se le daba hace 37 años atrás. Esto es brutal. ¿Qué quiere decir? Primero quiere decir que la matriz productiva que había dejado el peronismo alcanzaba, por lo menos, era igual que la que está ahora. Después de 37 años nadie ha hecho nada con el país. Nadie ha avanzado en la matriz productiva. Ninguno se puso a profundizar la industrialización. La dejaron igual y actuando todo a favor del sector del sector agropecuario, el sector de acopio de materias primas, convirtiéndonos netamente en un país agroexportador.
Hacia eso caminamos. Claro. Y lo que pasó también es que cosas como la del 96, que fue la de poner a los planes sociales para disimular a los desocupados puros, pasó en otro momento de la Argentina que es llamativo, que va a llamar la atención. 96 aparece un 6% de planes sociales reemplazando a desocupados puros. Y en el año 2009, después de ¿te acordás, Martín, la crisis internacional de Lehman Brothers, todo el problema de Estados Unidos? Bueno, que como Argentina es un país que está colonizado en su comercio exterior, impactó directamente en el empleo local. Bueno, en ese año Argentina también tuvo una caída del trabajo, pero en las estadísticas no aparece la caída del trabajo. ¿Por qué? Porque el keynesianismo tuvo una idea excepcional de sacar ¿qué salió en 2009? En 2009 han salido tantas cosas. La UH, la Asignación Universal por Hijo. Claro, sí. Sale la Asignación Universal por Hijo con 700.000, creo que fueron, beneficiarios de entrada. Entonces aumentó el nivel de los planes sociales llegando al 14% de la PEA y eso disimuló una caída del trabajo. Entonces, parece ser que a pesar de las grandes diferencias que hay entre liberales y keynesianos, ¿no? En principio, uno dice Menem, Cristina. Hay una diferencia, ¿no? Bueno, pero eso lo hicieron igualito. De poner planes sociales para reemplazar el aumento de los desocupados puros. Y otra cosa a destacar es que el mejor año del gobierno kirchnerista solamente llegó a recuperar la caída que se había producido hasta el año 95. Pero para todos los años anteriores al 95, en el país había más trabajo en blanco. Quiere decir que los grandes cambios del keynesianismo no llegaron ni siquiera a corregir toda la destrucción menemista. 12 años de liberales contra 12 años de keynesianos parece que son más potentes, tienen más decisión a vencer, tienen más vocación de poder los liberales. Entonces, en este péndulo que nos fueron corriendo, ¿no? Porque vos pensás, Martín, que después del peronismo estuvo el golpe militar y apareció Frondizi, keynesiano. Después estuvo Videla, liberal. Después estuvo los keynesianos de nuevo con Alfonsín. Después estuvieron los liberales de nuevo con Menem. Después estuvieron los keynesianos con Néstor y Cristina. Y ahora agarran de nuevo los liberales. Entonces pareciera que se pasan la pelota uno a otros. Donde los liberales ahorcan al pueblo, destruyen la industria, le meten la mano en el cuello al pueblo, lo ahorcan, lo asfixian. Y después los keynesianos le ponen un dedo en el cuello y le dan aire, le dan un poco de aire. Pero nunca llegan a recomponer la primera situación que fue la que estaban antes de los liberales. Los liberales destruyen todo y los keynesianos reconstruyen una pequeña parte. Y así se fue pasando la historia de los últimos 42 años, de liberales a keynesianos, teniendo un saldo solamente del 44% del trabajo en blanco. ¿Qué quiere decir con el 44% de trabajo en blanco? Bueno, que solamente el 44% de la población económicamente argentina tiene en sus espaldas a toda la población. Banca a los jubilados, banca a los pibes, banca a los desocupados puros y banca a todos los servicios públicos que tiene que consumir el trabajador en negro. Bueno, por eso en la Argentina nunca cierran las cuentas, porque para que cierren las cuentas tiene que haber 100% de trabajo en blanco, no hay otra. Estos son algunos de los datos que venimos exponiendo en los barrios, que venimos exponiendo en los distintos sectores de la capital federal, y cuando lo vamos a hablar con la gente rápidamente se da cuenta de que eso sucedió en la Argentina y hace un paralelo con cómo vino su familia, ¿no? Porque cuando vos perdés el trabajo, ¿qué pasa? Vos perdés el trabajo y ya tus pibes ya no pueden ir a la educación pública. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tiene hambre no puede pensar. Nadie con hambre puede pensar. Ninguna persona con hambre se puede desarrollar. Luego, al no alimentarse bien, la caída en la salud es terrible. Entonces, la salud de los argentinos cae drásticamente. Entonces,
el perder el trabajo termina haciendo perder todo. Los pibes se van a delinquir, se meten en la droga, están todo el tiempo en la calle, no tienen deporte, no tienen alimentación, no tienen salud. Entonces la ausencia de trabajo formal hace que la sociedad esté totalmente desorganizada. Sí. Faltando trabajo, se pudre todo, se pudre el país. Sí. Entonces, por eso nosotros después vamos con la solución ática, vamos con la positiva y encaramos el proyecto de pleno empleo de Social 21 para demostrarle que no hay otra alternativa en la Argentina, para demostrar que no hay otra alternativa en la Argentina que no sea volver a la línea nacional, salirse de este péndulo entre liberales y keynesianos que nos están conduciendo a la caída del trabajo en blanco permanentemente, arrancando de 1980 con 77% y terminando en el 2017 con el 44%. Entonces, por eso promovemos, invitamos a la gente que participe del proyecto de liberación nacional. Estuvimos en Lugano, Martín, el sábado. Sí. Estuvimos ahí con Laura Acuña, que es tiene un comedor. Que le da de comer a pibes, le da de comer a 185 familias. Es una referente social por la tarea que emprende. A ella le giran fondos solamente para 50 familias y después con proyectos propios, vendiendo en la feria, haciendo talleres de costura, se hace la plata para darle de comer a 185 familias. Qué bardo. Y le estuvimos hablando de esto y nos decían, es así lo que pasa en la Argentina, por eso nuestros hijos se pierden en cualquier cosa, se cae la educación, la cultura, y la gente muy agradecida en esos lugares humildes es donde se muestra el mayor agradecimiento, y pudimos y Laura Acuña aceptó ser la jefa en la Comuna 8 y una señora que tiene un comedor que le da de comer a los vecinos de la Comuna 8 va a ser la candidata de Social 21 del barrio. Así que este es el detalle que nosotros llevamos a los barrios. Esto es lo que planteamos y después explicamos toda la cadena, que es cómo dar trabajo, ¿no? Desde la industrialización por sustitución de importaciones, donde le explicamos a la gente que 3 millones de los 8 millones de puestos de trabajo que importamos se hacen en la industria liviana. Entonces, el trabajo en los talleres textiles, el trabajo en las ferreterías, el trabajo en las pequeñas de los torneros, el trabajo en los pequeños talleres de la Argentina, podrían generar rápidamente 3 millones de puestos de trabajo, que es la desocupación crónica que arrastra el país desde el proceso privatista de los 90. ¿Qué te parece, Martín, si ahora vamos a un tema musical? ¿Te parece? Sí, sí. Miguel Mateos, tira para arriba. No sé qué vamos a tirar ahora. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En una Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, como gente amor. Tira para arriba, tira. Sas. Para el pueblo. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón.
Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, tu sexualidad y alga que se alegría, todo es un mundo mucho mejor. Hola, 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 sopla la vela y no va que yo apago el televisor. Y que venga, lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa, tira. Tira para arriba, tira para el pueblo que es del pueblo. Así estuvimos hablando, estuvo hablando Rodolfo sobre el trabajo. Y ahora vamos a hacer algunas, digamos, lugares donde van a estar en estos días, ¿no? Sí, por lo menos este fin de semana, porque tenemos muchas actividades planteadas, pero por lo menos para este fin de semana vamos a estar el viernes 20 de julio en La Farfala, en Juan B. Justo 3400. Vamos a festejar el Día del Amigo ahí. El Día del Amigo a las 21 horas, explicando Trabajadora Social 21, que es el vector político de comunicaciones entre el Estado, Sí. entre el organizador de este proyecto político, con el pueblo. Ajá. Es la que va a cubrir las demandas de trabajo, salud, vivienda, educación, la que va a garantizar que se cubran todos los derechos y la que va a garantizar que se cumplan las obligaciones también. Claro. Y bueno, todo eso está instrumentado y se va a explicar este viernes 20 de julio en La Farfala, que es Juan B. Justo 3436, en el barrio de Villa Crespo, en Capital Federal. Perfecto. A una cuadra y media de Juan B. Justo y San Martín. Claro. Sábado 21 de julio se va a estar dando el proyecto Delma 21 en Salvador Piovano, Manzana 4, Casa 21, Moreno Centro, a las 17 horas, en Moreno. El domingo 22 de julio, un día después, el Plan Naval Argentino en José Mármol 1704, entre Romero y Russell, en Pontevedra, Merlo, a las 17 horas. Qué bueno. Y también vamos a estar ahí en la plaza, en el Parque Saavedra, en Avenida Melián. Y en Avenida Melián vamos a estar dando las curvas de Trever, que es este trabajo de la historia argentina, el sábado a las 19 horas. Y después, bueno, para la semana siguiente hay más actividades, pero bueno, lo haremos en el próximo programa, estaremos divulgando esas actividades. Bien. Por otro lado, para recordar, hay un acto de presentación de candidatos de Social 21. Todos los candidatos de Social 21 en las distintas intendencias, los distintos lugares del conurbano bonaerense, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en Río Negro y en algunas provincias donde tenemos representación, y los candidatos a nivel nacional se van a estar presentando el 25 de agosto a las 16 horas en el Club Garza, en Morón Sur, en Gualeguaychú 650. Así que vamos a estar repitiendo la invitación, pero vamos a invitar a toda la gente para que conozcan a los candidatos, porque vamos a hacer un gran acto de lanzamiento como impulso a la campaña para el 2019. Sí, es muy importante eso, la verdad que es muy importante porque tenemos que conocer a quienes se van a ser candidatos y representarnos, ¿no? Y charlar con ellos y poder preguntarle lo que nosotros deseamos para saber a quién vamos a votar. Sí. Ahí vamos a estar desde temprano, vamos a estar antes de las 16 horas. Y es como a nuestro estilo, Martín, que vos lo conocés porque participaste en algunas asambleas, que es, vas,